En esta clase vamos a desarrollar el formato personalizado. La estructura del formato personalizado viene en este orden. Primero son los números positivos, después vienen los números negativos, después viene el cero y por último el texto. Aquí tenemos un ejemplo en el primer caso, en la primera sección que corresponde a los números positivos. Le estamos pidiendo que sea de color azul y el dígito de valor con dos ceros, ¿no? Como decimales. Después venimos a los números negativos, va a ser de color rojo, como lo tenemos acá, y con dos decimales, si en caso tiene valor, si en caso tienen dos decimales, ¿no? Si es .20, el 0 lo va a omitir y lo va a poner el 2, como en este caso. Y adicionalmente, lo estamos agregándole un texto, ¿no? Sigue siendo un número, pero acompañado de un texto negativo. Y en el tercer caso, que es los ceros, si ingresamos un valor 0, simplemente nos va a demostrar nos va a dar el valor de en texto llamado 0, ¿no? Nos ubicamos ahí, puedo visualizar que tiene el valor 0, pero nos muestra en texto. Y el texto, en este caso, nos va a mostrar de color verde, ¿no? Y el indicador que es texto es el arroba. Vamos a desarrollar cada uno de esos ejercicios. Por ejemplo, vamos a utilizar estos tres símbolos que frecuentemente utilizamos en el formato personalizado para números. Vamos a ver la diferencia que hay entre ellos. Por ejemplo, en esta celda vamos a trabajar esas opciones. Seleccionamos aquí, podemos presionar la tecla Control 1 o si no en la pestaña Inicio, ustedes tienen aquí el bloque llamado Número. En este botón hacemos un clic y tenemos esta ventana. En esta ventana nos vamos aquí donde dice personalizado y aquí en general vamos a borrarlo. Vamos a aplicar los signos de interrogación. Le aplicamos signo de interrogación, punto con doble signo de interrogación. Clic en aceptar. Y ahora sí, vamos a agregar los valores. Por ejemplo, vamos a agregar acá 12.15. Hasta ahí nos muestra tal como hemos ingresado el valor. Vamos a ingresar ahora 20,20. Presiono Enter y observen. No nos está mostrando ese valor 0. El decimal 0 no nos está mostrando porque no tiene valor, pero nos está dejando un espacio, ¿no? Entonces, de ese modo podemos trabajar, ¿no? 15.2 igual. Como ese es 0, bueno, en este caso no hemos agregado 0, vamos a agregar 0 ahora, 14.30, ¿no? Ese 0 lo quita y simplemente deja un espacio en blanco. Esa es la característica para dar formatos con el signo de interrogación. Vamos a ver ahora con las almohadillas. Aquí lo mismo, vamos a seleccionar este grupo de celdas que le vamos a dar formato. Presionan Control 1 y venimos a personalizada. Aquí en personalizada vamos a utilizar, ¿no? Alt 35, punto, Alt 35 y Alt 35. Clic en aceptar. Y ahora sí, vamos a agregar, por ejemplo, 15.23. Normal, nos ingresa también el valor. Pero ¿qué pasa si agregamos 15.20? Muy parecido al símbolo de interrogación, con la diferencia que no dejen espacio, ¿no? Si hay un 0, lo omite, no lo considera el 0, el último 0, le quita también el espacio, ¿no? Aquí tenemos entonces 12.30, lo mismo. Pero si tienen dos decimales, normal, ¿no? Lo va a recibir. Tenemos aquí entonces la primera diferencia que vemos con el formato personalizado de almohadillas. Y vamos a ver con el tercer caso. Igual vamos a seleccionar estas celdas que vamos a darle formato con los ceros. Presionamos Control 1 y seleccionamos personalizada. Aquí en general vamos a borrarlo y lo vamos a agregar, ¿no? 0.000. Clic en aceptar y ahora sí. Observen si agrego 15 directamente, bueno, 15.23, nuevamente vamos a agregar el mismo valor. Lo mismo, no ha cambiado nada a comparación del resto, pero si le agrego 12, un número entero, observen.
Con el formato 0.00 nos da sí o sí los decimales. Por más que sea un número entero, lo va a agregar el punto 00, ¿no? ¿Qué pasa si le agrego solamente un decimal? 15.1. Presiono Enter y le va a agregar un 0 adicional, el 15.10, ¿no? Lo mismo, 24.20, eso sí se va a mantenerse igual. Y ya tenemos entonces la diferencia, ¿no? Si utilizamos signo de interrogación, quita el 0, los dígitos que no tienen valor, y le agrega un espacio. En caso de las almohadillas, quita el 0 o el valor, el número que no tiene valor, en este caso el último decimal, y no deja espacio como lo hacía el signo de interrogación. En cambio, en el formato 0.00, sí o sí nos va a dar los decimales. Por más que sea un número entero, le va a agregar el decimal a 00. Ahora sí, vamos a aplicar esta opción que tenemos también aquí. Vamos a copiarlo o lo podemos digitarlo directamente también. Vamos a digitarlo. Aquí tenemos esa celda que le vamos a dar este formato que tenemos aquí en el ejemplo. Seleccionamos las celdas, presionamos Control 1 y nos vamos a personalizada. Aquí en personalizada vamos a borrar aquí general y vamos a agregar. Primero vamos a agregar para el número positivo. Por ejemplo, lo vamos a ponerlo aquí entre corchetes. Vamos a ponerle, por ejemplo, de color azul, como está en el ejemplo, para los números positivos. No abrimos y cerramos el corchete. ¿Ya? Y le vamos a agregarle, por ejemplo, aquí la almohadilla también, punto, pero le vamos a obligarle a tener 2 decimales a los números positivos. Entonces, esa es la característica que nosotros vamos a agregar. Base de color azul los números positivos y le vamos a obligar que tengan 2 decimales. Punto y coma. Ese es un separador. Ahora vamos a pasar para la sección para los números negativos. Lo mismo, ¿no? Entre corchete vamos a asignar los números negativos a ser de color rojo. Y vamos a utilizar aquí las almohadillas, ¿no? En este caso, estamos utilizando las almohadillas. Si va un 0 al final, simplemente lo va a obviar eso, no lo va a considerar. Entonces, los números negativos van a ser de color rojo y le vamos a agregarle un texto adicional. Entre comillas, espacio, vamos a agregarle, por ejemplo, la palabra negativo y cerramos comilla. Entonces, los números negativos van a ser de color rojo. Estamos utilizando las almohadillas y le va a acompañar un texto llamado negativo. Punto y coma. Y ahora vamos a hacer de 0, ¿no? ¿Qué pasa si el valor es 0? Vamos a pedir que simplemente nos dé el valor 0 también, ¿no? Entre comillas, porque es un texto, 0, ¿no? Si digitamos un valor 0 en números, como resultado nos va a salir un texto en letras llamado 0. Ahora sí, para las letras, punto y coma, vamos a agregar también un color y para ello le ponemos entre corchete, verde. Cerramos el corchete y le vamos a acompañarle con el símbolo de arroba, que indica que eso es para el texto. Hacemos clic en aceptar y observen. Vamos a agregar primero un valor numérico, ¿no? Primero el valor numérico nos dice que va a ser de color azul y va a tener 2 decimales sí o sí. Vamos a ver si es cierto. 12, presiono Enter y es cierto, ¿no? He puesto un número entero 12, lo ha puesto 2 decimales y es de color azul. Ahora vamos a poner negativo, menos 10. ¿Qué va a pasar cuando presiono Enter a este número negativo? Me debe dar como resultado el color rojo, no me va a dar decimales porque estoy utilizando las almohadillas, y le va a acompañar un texto llamado negativo. Presiono Enter y es cierto, ¿no? 10 negativo. ¿Qué pasa si nosotros insertamos el valor 0? Nos debería dar el mensaje en letra 0, ¿no? Presiono Enter y tengo 0. Y si quiero agregar un texto, por ejemplo, hola, me debe salir de color verde. Y ahí tenemos el color de texto que viene a ser verde. Lo bueno de estos números, por más que estén acompañados de un texto, ustedes pueden sumarlo en una fórmula. Si ustedes lo agregan manualmente, no les va a permitir
sumar, ¿no? Porque ese 10 negativo le va a considerar un texto. Pero en este caso sí, ¿no? Por ejemplo, 12 más 10, tenemos aquí el resultado. Pero nos ha salido 2, ¿no? Porque 12 más 10 y ese 10 es un negativo, ¿no? Lo que ha hecho es una resta, pero realizó la operación. Muy bien, ahora sí vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa si nosotros no agregamos las 4 secciones para números positivos, para números negativos, para ceros y para texto, ¿no? Nosotros podríamos trabajar con números positivos y con el texto directamente. Por ejemplo, vamos a agregar aquí esta sección. Selecciono este bloque, presiono control 1 y venimos a personalizada. Borramos general y le vamos a indicar, ¿no? Primero para el número positivo, al 35 punto o al 35 para sacar las almohadillas y le vamos a agregar un 0. Ya, sí o sí le va a acompañar un 0, ¿no? A nuestros números. ¿No? Son 3 decimales que podríamos agregarlo, pero si nosotros no le agregamos decimales, sí o sí lo va a colocar un 0 a los números positivos. Punto y coma, y directamente nos vamos para el texto. Vamos a agregarle un color al texto. En este caso, verde. O podría ser rojo, ¿no? Podemos cambiarlo. Vamos a cambiarlo a rojo. Y le ponemos el símbolo de almohadilla para indicar lo que eso corresponde al texto. Si no, va a considerar los números negativos. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando no agregamos de los valores negativos y el 0, simplemente esos números negativos y el 0 van a heredar el formato que le hemos puesto a los números positivos. No es necesario colocar a cada uno. No. Es por eso que le vamos a agregar la arroba para indicar lo que eso corresponde al texto. Entonces, de color rojo va a ser nuestro texto. Y los números positivos, por ejemplo, 10.123. Aquí tenemos. No le hemos agregado color. Simplemente, si soportan 10.20, también. ¿Qué pasa si le ponemos 10.10 directamente? Obligatoriamente nos pone ese 0, ¿no? Y el texto, si le agregamos un texto, por ejemplo, va a ser de color rojo. En este caso lo hemos personalizado a un color rojo. Y si es un número negativo, va a heredar la misma característica del positivo, ¿no? 10, por ejemplo, menos 10 es menos 10.0. Las mismas características del positivo. Ahora sí, vamos a hacer este caso también que tenemos aquí en la parte superior. Vamos a seleccionar esta área donde vamos a dar formato. Presionamos control 1. Nos vamos a personalizada y aquí en general vamos a borrarlo y vamos a poner directamente el color azul para los números positivos. Azul. Entonces, todos los números positivos van a ser de color azul. Adicional a ello, vamos a agregarle también un relleno. Puede ser de cualquier símbolo, ¿no? Por ejemplo, en este caso es de punto, ¿no? Para ello agregamos el asterisco, es un comodín, y vamos a agregar el punto, ¿no? Entonces, eso va a ser relleno que van a tener nuestros números. Y después vamos a darle el formato, ¿no? 0.00. Obligatoriamente lo vamos a dar 2 decimales a nuestro punto positivo. Punto y coma es el separador. Ahora, en este caso voy a agregar otra vez punto y coma. Es decir, donde que corresponde ir a los números negativos, está vacío. Cuando agrego un número negativo, simplemente no lo vamos a visualizar, nos va a dar en blanco. Pero va a estar el valor agregado ahí. Punto y coma. Y hemos agregado 2 puntos y comas. Y ahora sí vamos a darle un formato a los valores que tienen el valor 0. ¿No? En este caso un color podemos agregarlo. Vamos a agregarle de color rojo. Estamos cambiando al ejemplo de arriba. Y el valor que nos va a arrojar sí va a ser 0. Directamente 0. Muy bien, entonces hemos agregado el formato de los números positivos.
hemos agregado el punto y coma, está el valor negativo, pero vacío. Y el valor 0 lo estamos dándole el formato de color rojo. El texto lo vamos a obviarlo, va a estar tal como está, como lo agreguemos, ¿no? El formato que nos da por defecto Excel. Y hacemos clic en aceptar. Verifiquemos, ¿no? Vamos a agregar un número positivo, 10 por ejemplo. Me sale 10.00, es correcto, son 2 decimales. Y como relleno me está dando estos puntos, ¿no? Puedo agregar, por ejemplo, 25.36, igualmente me da también. Si pongo un número negativo, menos 50, por ejemplo, presiono Enter, no me debe dar ningún resultado, debe estar vacío esa celda. Y es cierto, ¿no? Pero sí está el valor negativo. Si hago un clic aquí, no visualizo acá, pero puedo en la barra de fórmula visualizo que está el menos 50. Y aquí si pongo el número 0, está de color rojo, como lo hemos indicado. Y si escribimos un texto, por defecto, tiene el formato que Excel nos da, ¿no? No le hemos dado ningún formato en este caso al texto.